licenciaturas de Paleontología y de Geología de la Universidad Nacional de Río Negro. Y hoy tenemos un invitado, pero que además es profe de la casa, Juan Pablo Pérez Manera, amigo y compañero de estudio de Facu. Juan nos va a meter un poco en el mundo de los microfósiles. Así que los dejo con Juan. Gracias, Juan, por prenderte y todo tuyo. Vos avisame cuando querés que te ponga la presentación. Bueno, dale, gracias, Mari. Bueno, como contaba Marianela, yo soy paleontólogo, estudié en la Universidad Nacional de la Mari fue compañera mía en la facultad, y después cuando yo estaba terminando la carrera, yo estudié en una época que fue bastante mala para la ciencia en general en el país. Yo empecé a fines de los 90 a estudiar, y me estaba recibiendo en el 2003, 2004, todavía estábamos saliendo de una crisis económica grande y el CONICET estaba muy desfinanciado, así que llegando a mi final de la carrera, fui acercándome a distintos profesores para ver qué podía hacer yo cuando me recibiera, y siempre me encantó a mí la paleontología, yo lo tuve siempre mucho de vocación, y esto para ahí lo cuento más que nada para los chicos que están estudiando paleo. Yo siempre quise hacer gasterópodos, no sé, me gustaban mucho los gasterópodos. Bueno, por lo menos me salió un poquito de la norma, que casi todo el mundo quería hacer dinosaurios, y tuvimos una profesora de micropaleontología que era muy buena como persona, digamos. Entonces en un momento me acerqué a ella y ella me propuso empezar a trabajar algo con eso mientras yo estaba terminando la carrera, y bueno, así que ahí descubrí un poco más el mundo de la micropaleontología, me gustó mucho, me entusiasmé, y después tuve la suerte de ir a trabajar a una empresa bioestratigráfica, que ahí donde era una empresa más bien familiar, chiquita, unas personas que habían trabajado en YPF, en el laboratorio de bioestratigrafía, y cuando YPF se cerró, ellas montaron su propia empresa, y lo que hacían era, bueno, estudios de los microfósiles para la industria del petróleo, básicamente para identificar la edad y los ambientes de las rocas que atravesaban en el subsuelo. Ahora vamos a ver algunos conceptos del petróleo y qué es la bioestratigrafía, un poquito también qué son los microfósiles, como para tener un background mejor, y así ya después les cuento mi experiencia en un pozo. Así que bueno, esas personas son Gladys Angelosi y Diana Ronchi, que ellas habían trabajado en YPF y montaron su empresa. Yo fui a colaborar con ellas mientras estaba terminando la carrera, y empecé a trabajar en un grupo de microfósiles que son los nanofósiles calcáreos, que son unas algas marinas unicelulares que producen unas plaquitas de carbonato de calcio que se llaman cocolitos, y eso es lo que se preserva en el registro fósil, ¿no? Y son muy buenos indicadores de edad, y también se usa mucho para estudios paleooceanográficos. Y lo que descubrí ahí en la micropaleontología fue como un mundo muy, muy interesante, porque más allá de la taxonomía, de la determinación de las distintas especies y demás, tiene muchísimas aplicaciones la micropaleontología, y es una muy buena herramienta para encarar trabajos más holísticos, digamos, ¿no? Desde el aspecto de las edades de las rocas, los ambientes depositacionales. Así que, bueno, lo bueno de eso fue que yo, al formarme con ellas, Gladys Angelosi fue mi directora de beca doctoral, trabajé muy ligado a cuestiones de la industria. De hecho, mi tesis doctoral la hice con material de 5 pozos que me prestó Petrobras en su momento. Y después yo aprendí mucho con ellas también de lo que es la aplicación de la micropaleontología a la industria del petróleo, porque ellas hacían eso. Así que así fue, digamos, mi formación. Y nada, bueno, eso me gustó mucho. Después, cuando se formó ITEC, que es una empresa de base tecnológica, los socios son CONICET e YPF, la montaron con la idea de tener un laboratorio, una empresa de desarrollo de tecnología aplicada a la industria del petróleo para el YPF. Así que bueno, ahí me convocaron y ahora estoy trabajando con ellos, así que trabajo mucho en proyectos relacionados a cuestiones de la industria del petróleo, ¿no? Entonces, voy a pasar algunas cosas.
Si querés pasar la PPT ahora, Mari. Mi idea es más o menos repasar rápido algunos conceptos, digamos, de la industria del petróleo, forma del petróleo, como... Juan Pablo, disculpa que te interrumpa. Ahora que ya Marianela está presentando, te pido que apagues tu cámara, a ver si así mejoramos la conexión. Y a todos los que están conectados también, que apaguen sus cámaras, así no se superponen digamos, hay menos probabilidad de conexión mala. Gracias. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, pasamos pasa una, Mari. Bueno, el petróleo se forma con restos de materia orgánica, ¿no? Que son los organismos vivos que mueren, van al fondo de un cuenca y ahí se depositan con otros materiales silicoclásticos, con la roca, ¿no? Y pasan a formar parte de la roca. Y para que esa roca después tenga mucha materia orgánica tienen que darse bastantes condiciones, principalmente de mucho aporte de materia orgánica al sedimento, y condiciones de anoxia, digamos, con deficiencia de oxígeno en ese lugar, como para que las bacterias no se consuman esa materia orgánica. Una vez que eso se deposita así, la roca se va soterrando y va quedando en distintos, digamos, durante la diagénesis de esa roca, que son todos los procesos físicos y químicos que ocurren en las rocas cuando se van soterrando, esa materia orgánica se cocina y se empieza a producir a partir de ella el petróleo y el gas natural también, ¿no? Eso, pasa a la otra, Mari. Una vez que, digamos, esa materia orgánica primigenia se empieza a cocinar y se empieza a producir petróleo, eso también migra, se va moviendo a través de las capas de roca, por la porosidad que tiene la roca, y se va acumulando en distintos sectores según cómo está la arquitectura de esas rocas y las propiedades, digamos, físicas de la roca, ¿no? Entonces, en general, las rocas que tienen mucha materia orgánica son rocas con sedimentos muy finitos, que tienen poca porosidad, pero es donde se produce el petróleo y la roca lo expulsa, ¿no? Y ese petróleo migra a rocas por ahí con más porosidad, donde el petróleo se mueve más rápido, y en algunos lugares, por la geometría que tienen los cuerpos rocosos y demás, se empiezan a acumular más. Y ahí es donde, digamos, la industria tiene que ir a buscar el petróleo para extraerlo. Entonces, hay tres conceptos importantes en un sistema petrolero, que son la roca generadora o roca madre, que es la roca que tiene mucha materia orgánica y que va a cocinar, donde se va a cocinar el petróleo; la roca almacén o roca reservorio, que son rocas en general con sedimentos con granulometría, digamos, de tipo arena, etcétera, que tienen una buena porosidad y funcionan como una esponja, son que absorben ese petróleo que se está generando y donde en general se va a acumular. Y después otra que es las rocas sello, que son las rocas que son impermeables, que hacen que ese petróleo siga migrando a otras rocas y entonces ayuda a esa acumulación. Pasa a la otra. Acá tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces acá por ahí una diferencia cuando nosotros hablamos de reservorios convencionales y no convencionales, de petróleo convencional, no convencional, es que siempre el petróleo se fue a sacar en las rocas reservorio, a donde se acumula, la roca tiene una buena porosidad, ahí, digamos, la industria hace un pozo, pincha, y el petróleo casi que fluye naturalmente por la presión a la que se encuentra. Y lo que es la industria del no convencional, hoy por hoy, lo que hacen es ir directamente a la roca madre, porque hay mucho petróleo que queda generado en la roca madre y que no se llega a expulsar. Y bueno, en los últimos 20 años, sobre todo en Estados Unidos, han desarrollado tecnología para poder aprovechar ese petróleo que no migró y que no se entrampó. Y entonces va directamente a buscar ahí. Así que, bueno, pasa a la otra, Mari. Eso como para que tengamos, digamos,
cómo es el contexto en un sistema petrolero y a dónde están los objetivos, digamos, cuando una empresa petrolera va y perfora y qué es lo que tiene que buscar para sacar petróleo. Y ahora vamos a ver un poquito entonces cómo puede ser que paleontología ayude a resolver estos problemas, a identificar dónde están los lugares donde puede haber petróleo, etc. Entonces, la micropaleontología es una rama de la paleontología que es de difícil definición, porque en realidad, básicamente, si nosotros pensamos en las distintas disciplinas de la paleontología, tenemos, por ejemplo, la gente que hace paleontología de vertebrados, el que hace plantas, el que estudia las plantas es el paleobotánico, y el que estudia invertebrados es el paleontólogo de invertebrados. Y entonces ya, digamos, la unidad biológica del objeto de estudio de ese paleontólogo define su disciplina, ¿no? Entonces el que hace paleontología de vertebrados estudia vertebrados, el que hace paleontología de invertebrados estudia invertebrados, gasterópodos, bivalvos, corales. El micropaleontólogo en realidad va a trabajar con restos fósiles muy chiquititos y que en verdad corresponden a distintos grupos de animales. Pueden ser de plantas, digamos, se solapa un poco con lo que es la paleobotánica, con lo que es la paleontología de vertebrados y invertebrados, ¿sí? Entonces, tienen como una difícil definición, en el sentido que a veces determinados grupos de organismos fósiles que estudiamos podrían ser campo de la paleontología de invertebrados, o podrían ser campo de la paleontología de vertebrados, y nosotros en realidad los nucleamos dentro de la micropaleontología. Y eso tiene que ver con una cuestión histórica de la micropaleontología, que es cómo surge o cómo nace la micropaleontología. Entonces, en principio lo vamos a definir, que sería el estudio de los organismos fósiles o restos de estos que requieren del uso instrumental óptico, empleando técnicas especiales de muestra y preparación. Y se define principalmente por razones de índole técnica y práctica, y el pequeño tamaño, gran abundancia, amplia distribución de los microfósiles les confieren ciertas ventajas como herramientas paleoecológicas y bioestratigráficas de valiosa aplicación para la resolución de problemas geológicos. Lo que quiere decir es que en realidad esta disciplina termina creciendo mucho en función de las ventajas que le da a resolver problemas de las geociencias. Entonces, los microfósiles son muy buenos para hacer estudios bioestratigráficos, paleoecológicos, porque en general, cuando nosotros empezamos a estudiar los microfósiles con muy poca roca, podemos llegar a tener representados muchísimos ejemplares, y entonces podemos interpretar bastante bien cómo era la comunidad originaria, ¿no? Entonces podemos obtener mucha información sobre cuestiones, digamos, del ambiente en el que se depositó esa roca, la edad que tiene la roca, y sobre todo son muy importantes en los estudios del subsuelo, porque en el subsuelo, imagínense, cuando se perfora un pozo, lo que se saca es muy poca roca, y se está perforando a ciegas además. La ventaja que tiene la micropaleontología es que hubo poca roca en cualquier lugar, si analiza esa muestra de roca va a encontrar fósiles en muy buen estado, entonces son muy buenos para guiar esos estudios, sobre todo en la parte bioestratigráfica, que es identificar la edad que tiene esa roca a partir del contenido de los fósiles. Anda pasando. Acá, por ejemplo, y la micropaleontología incluye un montón de organismos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de unos microgasterópodos y unos foraminíferos, ¿no? En el dedo, como para que se den cuenta un poquito también del tamaño que tienen estos organismos. Seguí pasando, Mari. Vamos a ver entonces las distintas escalas en las que trabaja la micropaleontología. Eso que está ahí es un foraminífero mucho más chiquito, fíjense que entra en el ojo de una aguja, y seguimos aumentando. Anda pasando las Marías. Ahí vemos algún detalle de cómo está configurado, fíjense qué buena preservación que tiene además. Seguí pasando, esa es una fotografía a microscopio electrónico, ¿no? Seguí pasando, María. Nos vamos acercando incluso a este foraminífero, a la pared. Y ahí lo último lo que aparece es un cocolito. Este es otro grupo de fósiles, que son los nanofósiles calcáreos, que son los que estudio yo. Entonces fíjense que además la micropaleontología trabaja con un montón de órdenes de magnitud, por lo menos 1000 órdenes de magnitud del tamaño de los organismos que estudia, ¿sí? Pasamos acá.
siguiente. Entonces, bueno, acá, una anterior, Mari, para ver qué es la bioestratigrafía, digamos, que es una de las disciplinas a las que más auxilia la micropaleontología. La anterior, Mari. Bueno, no importa. La bioestratigrafía en realidad es el ordenamiento de los estratos rocosos a partir del contenido fósil. Entonces, sobre todo eso es, digamos, poder identificar a partir de los fósiles la edad que tiene la roca. O por lo menos en un sentido temporal de qué estrato es más joven, qué estrato es más viejo, ¿no? Y a medida que, digamos, los estudios bioestratigráficos con los distintos grupos fósiles se van desarrollando, se pueden llegar a identificar, digamos, con mucha precisión la edad que tiene esa roca. Y después también el ambiente en el que se depositó esa roca. ¿Sí? Y la paleontología es muy importante para, sobre todo eso, los estudios de subsuelo. Entonces ahí es donde, cuando la industria del petróleo se desarrolla mucho en Estados Unidos primero, después en Europa, la micropaleontología crece muchísimo por la capacidad que tenía la micropaleontología de resolver esos problemas, ¿no? Imagínense que cuando uno perfora un pozo, está ciego, no sabe dónde está lo que está perforando. Entonces la micropaleontología era una herramienta rápida de resolver esos problemas y de ir guiando un pozo, por ejemplo. Ahora también se trabaja mucho con sísmica, pero también la micropaleontología es muy importante. La sísmica es como un mapeo de las capas, pero la micropaleontología es muy importante para poder dar la edad en esos intervalos, digamos, de capas que se ven en la sísmica. Así que, bueno, pasa una más, Mari. En la industria, los grupos de microfósiles para que son más útiles y más importantes son los foraminíferos, que son los que están ahí arriba. Después la paleología también es muy importante. Los palinomorfos incluyen a muchos organismos fósiles como esporas, polen, helados, acritarcos. Son todos restos fósiles que son organismos que tienen una estructura de materia orgánica, pero que es muy resistente a cambios físicos y químicos, y tiene muy buen muy buen potencial de preservación, digamos, preservarse como fósiles. Y la palinología lo que tiene de bueno también es que vamos a poder encontrar fósiles, digamos, palinomorfos en ambientes continentales y marinos. En el caso de los foraminíferos y los nanofósiles calcáreos, que son los que están abajo, son grupos que son típicamente marinos. Pero al ser típicamente marinos son muy buenos para bioestratigrafía porque en general el ambiente marino es mucho más homogéneo, entonces nosotros para hacer bioestratigrafía lo que más nos sirve es centrarnos en organismos que hayan tenido una rápida tasa de evolución, una rápida tasa de cambio, se nos va a dar una mejor resolución temporal cuando estudiamos esos fósiles, y que estén bien dispersos geográficamente, porque eso nos va a dar la posibilidad de hacer correlaciones, de correlacionar áreas y lugares. Pasa a la otra. Bueno, esta es una foto, digamos, de nanofósiles, son distintos ejemplos de especies de nanofósiles calcáreos, como se ven, se trabajan con microscopio óptico, y estos son puntualmente los que yo fui estudiando cuando estuve allá en el pozo en Colombia, en el pozo del Chuira 2. Así que bueno, básicamente la micropaleontología, en cuanto a su relación con el petróleo, lo que tiene de importante es su aplicación a resolver problemas bioestratigráficos, que es identificar la edad de las rocas y identificar los ambientes de depositación de esas rocas. Yo no estoy viendo la presentación, Mari, ¿eh? ¿No se ve? Yo no la veo. No, ahora se puso todo negro.
No, no hay imagen. Pero me dice que estoy presentando. Quizás es un problema de internet. ¿Por qué no dejas de presentar y volvés a presentar? Vale. Por las dudas, que sea eso. El viento este que hay en la zona no ayuda a nada. No, y hoy con viento menos. Acuérdense también de apagar las cámaras para... ¿Ahora se ve? Sí, ¿Ahora sí? Sí. sí, ahora sí. Bueno, así que Perfecto. muchas veces, o sea, mi trabajo estuvo muy relacionado a esto, a la bioestratigrafía, usando los nanofósiles calcáreos. Y bueno, en un momento, bueno, conocí a una persona que trabaja en Colombia, que tiene una empresa bioestratigráfica también, y me invitó a hacer un trabajo de boca de pozo. Esta persona la conocí por Diana y por Gladys también, que compartieron algunos trabajos, y hay algunos lugares, en algunas cuencas, en algunos, por ejemplo, en el Golfo de México, etcétera, donde cada vez que se perfora, se lleva un paleontólogo a la boca de pozo para tener una herramienta más de control a medida que el pozo va avanzando y, digamos, controlar, eh, lograr los objetivos que se tienen en el pozo. Entonces el micropaleontólogo ahí básicamente lo que va auxiliando durante la perforación es diciendo en qué edad estábamos, relacionándolo a la formación, etcétera, ¿no? Así que ella consiguió un trabajo para hacer un pozo que se iba a perforar en Colombia, y me invitó a participar como el micropaleontólogo a cargo de los nanofósiles, ¿no? Así que para mí fue una experiencia muy rica, y sobre todo porque, bueno, es otra forma de trabajar y muy, muy aplicado a resolver ese problema. Eh, anda pasándola si querés, Mari. Les quiero mostrar, bueno, cómo es un pozo. Eh, Ahí tenemos la torre de perforación y después el campamento se arma todo, bueno, alrededor de la torre. En general son todos trailers, containers, que están transformados en casitas, entonces hay algunos containers que son los comedores, otros que son los lugares donde se lava la ropa, otros que son los lugares donde la gente duerme. Y a nosotros, bueno, cuando fuimos ahí nos acomodaron en un container para los bioestratígrafos y donde teníamos para dormir. Ahora, cada empresa, industria que viene a trabajar al pozo tiene que llevar sus herramientas y elementos de trabajo, ¿no? Eh, y así que, pero bueno, con la ropa y quedan con lo cual es muy bueno. Este pozo, sí pasara esa, Mari. Este pozo estaba ubicado en el valle medio del río Magdalena, en Colombia, que si ustedes ven el mapa de la derecha, ahí se ve un lago, que ese es el lago Maracaibo, y en todo ese sector se desarrolla la formación La Luna, y por eso tiene este título la charla, no tiene nada que ver con la Luna, con el satélite natural. Si alguien esperaba encontrar microfósiles extraterrestres, no era esa la idea. Y la formación La Luna, para muchos autores, es la mejor roca madre que existe en el mundo, por su calidad de petróleo y por la cantidad de petróleo que ha generado y que ha expulsado. Básicamente es la formación más importante que tiene Venezuela, y Venezuela es un país exportador de petróleo, ¿no? Uno de los más importantes. Y del lado de Colombia, a ellos les tocó un poquito de esa formación. Está un poco más en el borde de la cuenca, entonces es muy bueno, es comercial, pero no tiene la cantidad de reservorios que hay en Venezuela, ¿no? Y encima, en Colombia, como se desarrollaron la cordillera de los Andes, se desarrolla en tres cordilleras principales, que una es la oriental, otra la central y otra la occidental, y hay una serie de valles ahí, ¿no? Entonces, es un sector que, digamos, para la industria es muy complejo porque está muy estructurado, está muy fallado, está muy plegado, entonces es muy difícil, digamos, hacer, eh, digamos, es un lugar que es muy complejo geológicamente, ¿no?
Entonces acá, esta persona que me invitó a trabajar tiene una empresa ya bioestratigráfica que se llama Paleocedes. Es una empresa que es familiar, la dirige Rosa y su hijo Pacho, que bueno, ya tengo una relación de amistad con ellos, la verdad que son muy buena gente, trabajan muy bien y en Colombia son muy conocidos. Y ellos habían hecho con una empresa local de Colombia todo un estudio regional de la formación La Luna en ese sector, y habían levantado perfiles, habían hecho estudios en otros pozos que estaban hechos, y de hecho ya también habían trabajado en un pozo anterior, que era el Chuira 1. Entonces tenían muy bien atada la estratigrafía y la secuencia de eventos de fósiles. Entonces le propusieron a ella iban a perforar un pozo nuevo. Era un pozo exploratorio, pero con perspectiva de quedar en desarrollo, digamos, de quedar en producción. Y así que bueno, para mí fue espectacular poder participar en un trabajo así, ¿no? Pasar a otra, Mari. Bueno, acá lo que yo puse fue para entender un poquito cuál fue el trabajo que nosotros fuimos a hacer a ese pozo. Hay un grafiquito acá al costado donde eso lo que es un corte de las estructuras geológicas que había ahí en el lugar donde iban a poner el pozo. Hay una línea negra que dice Chuira 2, ¿no? En principio ellos tenían una prognosis hecha, que era en una estructura que estaba fallada. Si ustedes ven esa Y en rojo, es los lineamientos de las fallas, y la línea naranja y verde son las distintas formaciones, ¿no? Las distintas capas geológicas. Entonces la prognosis original no es este dibujo, sino que la falla estaba invertida, digamos, y ellos lo que pensaban hacer era utilizar esa falla para atravesar un pozo un poco horizontal y alcanzar la luna. La formación en la luna estaría en lo naranja, alcanzarla ahí abajo usando la falla como un atajo. Y una vez que ellos atravesaron, que llegaran a la formación de la luna, nosotros como bioestratígrafos íbamos a entrar al pozo a hacer el control bioestratigráfico a medida que perforaban. Ahí anoté algunas cosas. El pozo, esto es un poco spoiler, pero el pozo terminó siendo muy bueno, terminó produciendo hasta 50 barriles diarios de 23 API, que es un petróleo de moderada a muy buena calidad para esa zona. Pero lo interesante de este pozo fue que cuando ellos tiraron el primer pozo, el Chuira 2, el otro que está por ahí abajo es el Chuira 2 ST, es un segundo pozo que es ST, significa side track, que es línea secundaria, digamos, ¿no? Bueno, el objetivo era llegar a la luna a un reservorio. Ahora pasando, Mari. Este es como un estratigráfico del área. Ahí ven que está la formación La Luna, que tiene 3 miembros, y acá al costado tienen los simbolitos esos que dicen S, R y S. Son de esos estratos rocosos que hay ahí, cuáles son roca madre, cuáles son las rocas que producen petróleo. Los puntitos rojos son las rocas que funcionan como reservorio, y los amarillitos son las rocas sello, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, son los distintos posibles lugares donde uno puede tener acumulación de petróleo. La formación La Luna, lo que tiene interesante, es una formación que tiene poco espesor, en realidad tiene entre 100 y 200 metros ahí en esa área de Colombia, no es muy grande, pero produce muy buen petróleo, y tiene algunos intervalos internos dentro de la formación que son muy calcáreos y que se fracturan naturalmente. La roca se fractura, tiene fracturas chiquitas y continuas, que sirven como reservorio también. O sea, si bien tiene una litología muy fina y negra, ahí se acumula petróleo porque la roca está fracturada. Entonces, en sí la idea era, en principio, yo por ahí no soy muy exacto con los detalles de este trabajo, más o menos voy a comentar lo que recuerdo, pero el objetivo que ellos tenían era llegar a la luna cerca de la falla, donde ellos esperaban que ahí hubiese una acumulación ayudada por la falla funcionando como sello.
Y después, en realidad, el pozo terminó yendo a un reservorio natural de la Luna. Ya vamos a ver por qué. Bueno, pasar a otra, Mari. Bueno, lo lindo es que cuando yo llegué ahí a Colombia, Rosa, con su empresa, ya estaba preparando todo para el trabajo en Boca del Pozo, consiguió un camión, que está ahí en la foto, lo acondicionaron todo, montaron todo un laboratorio ahí adentro para poder trabajar, que estaba espectacular, la verdad que el camión era genial. Y ahí, en ese pequeño espacio, teníamos todo para procesar las muestras, para estudiarlas, etc. Ahí yo estoy con Rosa al lado del camioncito, con el pozo de fondo. Pasa otra, Mari. Estas anda pasándolas, más o menos así. Acá tengo algunas fotos más para mostrar. Ese es Pacho, el hijo de Rosa, que es el palinólogo. Rosa hizo los foraminíferos, yo los nanofósiles y Pacho la palinología. Ahí estábamos montando el camión en el pozo. Seguí pasando. Ahí atrás estaba toda la... Bueno, estas dos fotos, ahí lo que les quiero mostrar es la parte del camión donde nosotros hacíamos el procesamiento de las muestras, ¿no? Acá atrás, por ejemplo, está esa máquina que se ve apoyada gris, es una máquina de corte de roca. Al costado es una pulidora, porque había comprado por si en algunas rocas cuando es muy duro, muy dura la roca, como puede ser en la formación de la Luna, hay una cosa para estudiar los foraminíferos es hacer cortes. Entonces con el cutting, el chip, los pedacitos de roca que hay, se ponen en una resina y se cortan, se pulen y se miran en el microscopio para cuando no se recuperan bien con el procesamiento tradicional. Después, ahí está la campana para la preparación de palinología, y las cuestiones de seguridad también, que hay una ducha de ojos, etc., ¿no? Sí, pasando, Mari. Así que bueno, en el camión teníamos todo para procesar. Acá al costado se ven unos gabinetes. Yo procesaba las muestras para nanofósiles calcáreos. Ahí se ve la campana de extracción de gases para procesar las muestras de palinología. Porque para la palinología, digamos, para procesar la muestra y extraer los palinomorfos, ese grupo de fósiles, se usan ácidos, ácido clorhídrico, ácido sulfúdrico, ácidos que son muy peligrosos, entonces hay que tener campana para trabajar ahí. Y en el pozo realmente las medidas de seguridad son de lo más extremo, digamos. O sea, te piden los niveles más altos de ARTs y seguros para poder entrar a trabajar al pozo, lo cual toda esa cuestión administrativa es súper compleja. Y después está la gente de seguridad ambiental todo el tiempo recorriendo el pozo y fijándose que uno esté con las medidas de seguridad puestas. Entonces nos pasaban cosas ridículas, como que teníamos que estar adentro del camioncito mirando al microscopio con un casco y con un guardapolvo y con los botines, lo cual era súper incómodo. Cuando los tipos de seguridad y higiene no andaban cerca, nos sacábamos los cascos y todo, porque además era terrible. Ahí ese pozo, además nosotros lo perforamos se perfora a fines de diciembre, hacía un calor terrible, y bueno, ahí está el lugar donde nosotros estudiábamos las muestras. Ahí tengo yo mi puestito con mi microscopio, está Rosa y un chico, Gonzalo, que era el técnico, que nos ayudaba a procesar las muestras, sobre todo para la parte de palinología. Y ahí incluso lo que tenemos es una pantalla conectada al control de pozo. Digamos, ahí en esa pantalla nosotros podíamos ver a qué velocidad se estaba perforando, qué roca era la que estaba saliendo, etc., ¿no? No pasando por más. Ahí, por ejemplo, teníamos eso, ¿no? Conectado, eso es lo que llega al well site, que es toda la información de la perforación. En el pozo hay dos personas que son las más importantes. Una es el well site, que es un geólogo que está a cargo de la perforación, y el otro que es el company man, que es el ingeniero a cargo de la perforación, ¿no? Y con ellos nosotros teníamos siempre comunicación, y de hecho lo que hacíamos era, a medida que íbamos estudiando las muestras, preparábamos reportes más o menos cada 8 horas, diciéndole cuáles eran los resultados que nosotros íbamos viendo. ¿Pasamos un poquito más? Bueno, esta foto no es exactamente de este pozo, porque nosotros en realidad no teníamos permiso para acercarnos mucho al pozo, solamente nos pudimos sacar algunas fotos, pero ahí esa bandeja que se ve es
cuando se va perforando el pozo, la roca que se va rompiendo y que se va perforando, sale hacia la boca del pozo, hacia arriba, y sale por esa bandeja. Entonces nosotros hay personas que son los que están a cargo en ese lugar, son técnicos que van sacando esa roca y la van separando y se la van dando a un geólogo para que vaya mirando para que vaya haciendo el análisis sedimentológico de la roca que se va perforando, y también nos sacaba a nosotros muestra para hacer el estudio bioestratigráfico. Pero si ustedes ven, es una mugre, ¿no? O sea, en muchos lugares del pozo son una mugre. Y esto es así porque sale así la roca, ¿no? Cuando se va perforando, la roca que se perfora abajo se rompe toda y se pone y se quita con lodos de inyección, o sea, con material que se inyecta al pozo para que la roca se levante y la sacan desde arriba. Entonces hay una persona que va extrayendo esa roca, la van tirando, y una fracción de esa roca que van sacando, la lavan, le sacan el lodo de inyección, la secan, y después se hace el estudio sedimentológico y se manda también a hacer el estudio bioestratigráfico. Esas porciones de roca siempre se preservan, ¿no? Independientemente de que haya un bioestratígrafo en la boca del pozo estudiándolo o no. Pero lo que les quería mostrar acá es que hay un montón de cuestiones y problemas técnicos, sobre todo este tipo de material, que es que si ustedes ven al costado hay unos grafiquitos que dice Caving Cutting Samples, ¿no? A medida que se va perforando el pozo y la manera en la que la roca desde abajo viene siendo extraída, a veces se contaminan los niveles de roca superiores con lo que se está perforando en ese momento, y sobre todo porque también depende de quién toma la muestra, si la toma con cuidado y lo va sacando. Fíjense que acá va quedando un montón de roca tirada al costado, que si alguien viene y palea ahí, yo voy a estar estudiando una roca que está mucho más arriba, que se perfora hace mucho más que en el momento que yo supongo que la roca que estoy estudiando es la profundidad a la que está. Así que una diferencia es que cuando uno hace un estudio bioestratigráfico para identificar, digamos, la edad de las rocas en un pozo, en general, si a uno está en el laboratorio y le llega al pozo una vez que se perforó, te mandan las muestras, vos las analizás, y uno tiene todo el tiempo para analizar todas las muestras, ver qué bichos hay, ponerlas en profundidad, y después interpretar esos datos y decir, bueno, de tal tramo hasta tal tramo es esta edad, de tal tramo hasta tal tramo es esta otra edad. Ahí se trabaja con mucha presión porque uno no tiene el tiempo de tomarse no puede tomarse ese tiempo para decidir, una vez que tiene todo el set estudiado, empezar a interpretar. Así que a medida que uno va estudiando las muestras, tiene que interpretar la edad y tiene que estar muy consciente de si hay cosas que están, de estos problemas como por ejemplo de la contaminación, ¿no? ¿Pasamos a otra? Bueno, acá si querés anda pasando algunas imágenes, Mari. Así que bueno, cuando nosotros fuimos al pozo, la idea era que ellos iban a perforar una formación que está arriba de la formación en la Luna, que se llama Umir. En el primer pozo, ese que yo les mostré, el Chuira 2, y pasaron la falla se ve con el cutting porque se forman estructuras, digamos, de fricción, de roca, que a veces en el cutting que eso se puede ver, y empezaron a entrar en la formación Umir, que es una formación más arenosa. Y perforaron como 300 metros y no salían de ahí, y ellos esperaban llegar a la formación La Luna, y ahí era cuando nosotros íbamos a entrar. Entonces, del pozo nos llamaron, nos dijeron, bueno, que vayamos al pozo a estudiar las muestras ahora, porque ellos estaban perforando la formación que estaba arriba de la Luna, y ya venían como 300 metros perforando y no pasaban hacia la formación La Luna. Entonces dijeron, bueno, a ver si con la bio podemos saber qué es lo que pasó. Así que fuimos al pozo, miramos todas las muestras esas de Umir, era todo la misma edad, una edad de Cretácico superior, un campaniano, y nosotros empezamos a trabajar con las muestras más viejas que tenían, y mientras el pozo iba perforando también, ¿no? Y lo que vimos fue que la edad no cambiaba, o sea, teníamos 300 metros de campaniano clavado, siempre la misma asociación de fósiles, con lo cual les dijimos, bueno, lo que ustedes hicieron fue meterse dentro de una capa, se metieron adentro de la capa y están navegando paralelo a la capa, ¿no? O sea, ellos tenían que ir más bien perpendicular. Y eso probablemente tendría que ver con alguna deformación de la roca que estaba ahí asociada a esa falla,
y que no estaba prevista. Así que después de ese análisis, lo cual, digamos, el orgullo para nosotros como bioestratígrafos fue que, bueno, resolvimos el problema, por qué no estaban atravesando la Luna, y que en contra de la prognosis de la sísmica que ellos tenían, estábamos viendo que ellos se habían metido horizontalmente en una capa, el pozo nunca iba a tener un buen resultado. Así que decidieron parar la perforación, sacaron toda la tubería, digamos, desarmaron ese pozo, lo taparon, y hicieron un pozo paralelo, es el sidetrack. Y ahí cambió rotundamente la estrategia del pozo y fueron mucho más vertical. Si ustedes recuerdan el grafiquito que yo les mostré, perforaron más vertical, esperando a cruzar la falla más abajo. Así que nos dijeron que nos volvamos. Toda la operación esa duró como 10 días hasta que desentubaron todo y empezaban a perforar de nuevo. Y cuando ya habían atravesado un poquito de la formación UMIR, nos llamaron de nuevo. Y ahí empezamos a trabajar otra vez, en el otro pozo, en el pozo secundario. Y bueno, ahí vimos que sí, que a medida que avanzaba el pozo, íbamos yendo a rocas cada vez más viejas. Interesante, digamos, por ahí también como anecdótico que yo viví ahí en el pozo, digamos, el hecho de que se trabaja muchísimo, se trabaja a presión, porque el pozo no para nunca, y todo el tiempo te están trayendo muestras, y las compañías que tienen plata en general lo que hacen es, cuando llevan bioestratígrafos, llevan a 2 personas especializadas en cada disciplina, entonces se trabaja en cama caliente, digamos. 12 horas trabaja una persona, se va a dormir, y trabaja las otras 12 horas la otra persona. Nosotros éramos 3 especialistas para distintas disciplinas, así que teníamos que estar las 24 horas, digamos, con lo cual, nada, llegamos a trabajar, sí, 20 horas, y 18 horas, y nos íbamos alternando. Entonces yo por ahí me iba a dormir, dormía 4 horas, me levantaba y ya tenía 20 muestras para analizar. Entonces ahí uno tenía que ver, bueno, qué es lo que había encontrado el otro especialista con otra disciplina, si era crítico estudiar las muestras anteriores o no, y si no íbamos salteando, y además que se trabaja rápido, digamos, ¿no? Por ejemplo, los foraminiferos se trabajan preparando la roca y haciendo, digamos, la roca se lava para que se disgreguen los fósiles, y se pone bajo lupa y con un pincel se van separando los fósiles de lo que es arena y resto, digamos, de sedimento. Y después eso llega al especialista, y el especialista empieza a determinar. Ahí, Rosa, por ejemplo, que era la que hacía los foraminiferos, tenía que ir haciendo el picking e ir determinando, y después dejar la muestra ahí tirada como para decir, bueno, después la termino de estudiar bien, pero uno lo que tiene que tratar de hacer ahí en ese momento es, como tenés cola de muestras y el pozo no para, una vez que más o menos tenés una buena idea de qué edad está y que encontraste markers de edad o markers de ambiente, parar de estudiar la muestra y seguir con la siguiente. Nosotros teníamos como un plan con el geólogo del pozo, que era cada 8 horas le mandábamos un reporte de dónde estábamos. Así que bueno, nosotros incluso pasamos Navidad en ese pozo, me acuerdo, y la Navidad es un día más, ¿no? Salvo que cuando uno iba al comedor a la noche, habían puesto vino para comer y alguna comida un poco más rica, pero después había que seguir trabajando. Y bueno, la otra cosa interesante fue que cuando llegamos a la falla y la atravesamos, acá en este gráfico que puso Mario ahora, se ve una línea roja, esa línea es la falla. Si ustedes ven las edades que fue atravesando el pozo, nosotros veníamos ya en la formación La Luna, en el Coniaciano, y cuando atravesamos la falla nos volvimos otra vez a edades más jóvenes, ¿no? Y ellos tenían que llegar cerca del Turoniano como para asegurarse de llegar a un reservorio de la Luna. Y nosotros con la bio, esta roca, digamos, desde el punto de vista sedimentológico es muy homogénea, siempre una pelita negra, ¿no? Entonces la bio, lo interesante que tenía acá era que podíamos identificar bastante bien cuánto estábamos atravesando, en qué parte de la formación estábamos y demás. Así que cuando pasamos la falla, nosotros nos devolvimos más arriba, y enseguida pudimos calcular cuánto despegue tenía la falla, digamos, ¿no? Cuánto se había devuelto a una roca más joven una vez que atravesamos la falla. Y de hecho, el pozo estaba
proyectado para, ahí en Colombia perforan en pies, no en metros, estaba proyectado para unos 8.000 pies o algo así. Así que, bueno, a medida que fuimos perforando, íbamos, después de la falla, íbamos pasando más, íbamos profundizándonos en la formación, pero después de la falla, los espesores de roca que estábamos atravesando eran más grandes, digamos. ¿Por qué? Porque el pozo por ahí estaba menos perpendicular a la estructura de la formación, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, dependiendo cómo está inclinada respecto de cómo se viene perforando la roca, el cuerpo de roca, el ángulo con el que se penetra va a hacer que uno tenga más espesor o menos espesor ahí. Entonces más o menos pudimos calcular el espesor que estábamos, se podía incluso calcular el ángulo de diferencia entre lo que se penetró arriba y lo que se penetró después de la falla, porque obviamente la falla era un bloque que estaba rotado, y cuando se alcanzaron los 8.000 metros, que era lo que estaba autorizado por la compañía para perforar, todavía no se había llegado al reservorio. Y, digamos, por la experiencia que tenía Rosa en haber trabajado con esa compañía anteriormente, todo ese estudio regional que habían hecho y el pozo anterior que habían hecho ahí cerca, sabían que había una gran posibilidad de que hubiese un buen reservorio por fractura natural unos metros más abajo. Y Rosa me dijo, Juan, si perforan, no me acuerdo si eran 80 metros, eran más o menos unos 300 pies, y se van a llegar al reservorio. Así que, nada, hablamos con el geólogo del pozo, se lo comentábamos, el tipo también quería seguir, porque más o menos tiene todos los datos, sabían a dónde estábamos, y me acuerdo que se paró un día el pozo más o menos, porque bueno, llegó a la profundidad que estaba autorizada, y estaba todo el mundo como expectativo. El pozo hasta ese momento no había sido bueno. Así que pidieron autorización a Bogotá, digamos, a la sede de la compañía, y autorizaron a perforar, no me acuerdo si 400 pies más o algo así. Y dicho y hecho, a medida que cuando perforaron más, hicieron los 300 pies y llegaron a un reservorio que, de hecho, pateó 50 barriles de petróleo o algo así, que se devolvió a la boca de pozo, digamos. Cosas que no deben pasar, ponele, pero bueno, porque no se esperaba, pero tenía una buena presión y salió solo. Y me acuerdo que el geólogo del well site fue con un frasquito de petróleo hasta el laboratorio nuestro, y le regaló a Rosa un petróleo, estaban todos contentos. Y nada, uno no gana más plata o menos plata si el pozo es bueno o no, pero nada, en el campamento ese día se vivía como, no sé, un aire muy positivo, estaba todo el mundo contento, la verdad que nada, es como que uno concreta eso y ve que el pozo fue bueno y es muy lindo. Así que después esto nosotros lo publicamos, ahí hay unos trabajos, la experiencia de este pozo, y con todos los datos que Rosa ya tenía levantados del área y algunos otros pozos que se hicieron después, armamos como un esquema bioestratigráfico, un esquema de eventos de fósiles para la formación en la Luna en el sector de Colombia. Y puntualmente de los nano, pasate la última, Mari. Es eso que está ahí, ese es como el esquema de cuáles son los fósiles que son importantes y a qué edad corresponden y demás, ¿no? Así que, digamos, después el trabajo con la industria también tiene muchas aristas después académicas, digamos, ¿no? Nos permitió sacar un muy buen trabajo sobre la estratigrafía y la micropaleontología de la formación La Luna. Bueno, más o menos eso es todo. Bueno, no, te escucho, Juan, no sé si se me cortó a mí el audio o... No, estoy acá. Ah, perfecto. Bueno, gracias, Juan. Dejamos abierto
un espacio para preguntas. Juan al final no hizo todo el speech al principio porque es medio reacio a todo esto de los títulos, pero Juan se recibió en La Plata de licenciado, hizo el doctorado también, es investigador de CONICET, y bueno, para los alumnos de la UNRN lo tienen como profe en microparo, pero también es docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Así que bueno, dejamos abierto un ratito de preguntas para los que quieran participar. Y pueden escribir en el chat o habilitar el micrófono. Yo tengo una pregunta, más que nada para aclararle a los alumnos que están viendo. ¿Son de esos colores que vos pusiste las fotos, Juan Pablo? No, los primeros que estaban así coloreados con naranja y verde, Sí. está pintado. Eso está No, eso está pintado. Sí. Sí, sí. Sí, no las fotos de microfósiles, pero la verdad que no puse casi. Sí, eso Sí, estaban al principio y lo que es la propaganda de la charla, ¿no? sí, sí. Aclarar que no vienen de colores, digamos, estas de ahí no vienen así. No, realmente no. Esas Estaría son buenísimo. fotos. Sí, estaría buenísimo. Son fotos al microscopio electrónico y en realidad, si bajas una más, ahí Mari, o sea, los nanos son los que están abajo, en realidad de rutina, digamos, se trabaja con microscopio, ¿no? O sea, no se trabaja con microscopio electrónico. El microscopio electrónico sirve muchísimo para ver detalles de la estructura y para definir ciertos caracteres cuando uno hace sistemática, pero lo que se trabaja más que nada es con microscopio óptico y con luz polarizada por las propiedades ópticas que tiene la calcita, digamos. Sí, donde se veían todos los nanos juntos, esa foto, decís. Sí, tal cual. Sí, un poquito más abajo es, Mari. Seguí pasando. ¿Más? Una más. Ahí, así se ven. Esa es la realidad. Sí. Esto es como con y sin maquillaje. Claro. Sí. En Instagram y la realidad, digamos. Hola, Juan. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, te habla Gustavo Terrés. Bueno, primero, muy linda la presentación, interesante. Sí, yo te entiendo, porque yo laburé 10 años en cómo es en los pozos. Entiendo la sensación cuando se encuentra petróleo, ¿no? Que lo que todo el mundo que está alrededor del pozo, o sea, el que manda en ese lugar, viste que es el pozo, ¿no? Se vive alrededor del pozo. Tengo una consulta para la preparación de la muestra, que veo que se hace en tiempo real, ¿no? O sea, mientras se perfora el pozo, vos vas tomando las muestras y las vas analizando. ¿Ese análisis es sobre muestras de cutting? ¿Del cutting que va a salir del pozo? Sí, claro, sí, sobre la muestra del cutting. ¿Y se le hace alguna preparación previa, digamos, para analizar el cutting ese? Porque la verdad, o quizá uno no tiene hecho el ojo, ¿no? Pero nunca vi, digamos, microfósiles. ¿Los tenés que ver en lupa binocular o tenés que usar algún tipo de microscopio? Sí, claro, depende del grupo de microfósiles que estudies. Entonces, bueno, si vos estuviste en pozo, viste que se saca el cutting, se lava y se lo manda al geólogo que hace la descripción sedimentológica, ¿no? Y que describe el cutting. Uh-huh. Bueno, esa misma muestra se la pasan al bioestratígrafo, digamos, y hay que hacer una preparación extra que es para extraer los microfósiles del cutting. Por ahí, si vos analizaste cutting o algo, a veces por ahí se ve un microfósil, ¿no? En el cutting, por ahí un foraminífero o algo, pero se prepara para concentrarlo y los que estudian foraminíferos lo estudian después en lupa binocular. Y en el caso mío, que yo hago los nanofósiles calcáreos, en microscopio óptico. Y el procesamiento te impone un problema, digamos, porque desde que vos tenés la muestra hasta que la procesás de nuevo y la podés estudiar, tenés un tiempo ahí. Los nanofósiles realmente son buenísimos porque el procesamiento para nanofósiles es súper rápido y
Y enseguida la puedes estudiar, digamos, ¿no? Eso te iba a consultar, ¿cuánto duraba el procesamiento para poder analizar una muestra? Y qué sé yo, por ejemplo, la muestra de microfósiles de Paranano, por ahí en 10 minutos ya está lista. Por lo que más que tenés Bien. que hacer, sí. El tema es que por ahí nos traían de a tandas. Era una alegría cuando el pozo se paraba, porque, o sea, ahí hay problemas Sí, sí. con Tenés más tiempo qué sé yo, para analizar todo. para ponerte al día o para irte a Exacto, dormir. Ahí exacto. Sí, sí, sí. Sí, dejábamos a uno de guardia y nos íbamos a dormir. te entiendo porque estuve laburando 10 años de well site, ¿viste? Sí, Y era así, digamos, tenía que estar dependiendo del pozo y dormir cuando podés. sí, 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 sí. La verdad que interesante ese estudio estratigráfico. Yo me imagino que a su vez, como lo nombraste ahí, laburaban en conjunto tanto con el well site como con la cabina de MATLAB, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, Ok. Bueno, muchas sí, gracias. Sí, sí. No, y que a veces venía también el website, ahí hay una foto donde estaba el website con nosotros dentro de la cabina, qué sé yo, mil cosas que iban pasando y entonces por ahí te preguntaban. Y, no, sí, sí, y a nosotros también nos iban dando todos los datos, ¿no? Y hablábamos con el geólogo también que nos decía, che, mire, yo acá encontré carbono, vi esta cosa. claro, claro, me imagino eso también, eso te iba a decir, con el cutting vos podés ir determinando mínimamente la litología que vas teniendo, ¿no? Y te va Sí, indicando tal un cual. poco en qué formación estarías. Claro, la formación básicamente la ve Cutinero enseguida, seguro. Sí. Y uno de los problemas poner, que habíamos tenido, o sea, que había tenido el pozo, Sí. que fue cuando mandaron al final, se la estaban perforando horizontal sobre la capa, porque Ujú. o sea, veían que estaba en la misma formación y nunca la pasaban. Entonces la idea fue, bueno, traemos a los a ver si realmente igual estamos avanzando hacia la base de la formación o no, y la verdad que estaban yendo paralelos. Claro, claro, Porque sí, esa pues, ya tiene distintas, el campañero más cristiano, y estaban siempre en el campañero clavados. claro. Capaz que lo dijiste, pero no lo escuché o se me pasó. La litología de la roca madre era, me dijiste, pelitas. Sí, son Eran pelitas o negras. lutitas negras. Sí. Está bien, y la roca reservorio eran calcáreos fracturados. Sí, que también es pelita negra, pero es más calcárea. Y Ah, está entonces bien, por ahí tiene dos niveles. Sí. La luna es así, es pelita negra, calcárea, y hay intervalos donde es mucho más calcárea, y entonces se está fracturada a veces, y básicamente es madre y reservorio, ¿no? está bien, es Y como después, una, es similar a vaca muerta, por decirlo así, en ciertos aspectos. sí. Y al Ajá, tope es un poco silicia, tiene mucho, ¿cómo se llama esto? Es chertosa al tope. ajá, está bien. Mm. Bueno, muchas gracias, muy interesante la verdad. Nunca había Gracias. visto todo tipo de estudios, digamos, sobre el pozo, on-site, digamos, pero nunca había visto esto de bioestratigrafía. Te felicito, los felicito a todos por el resultado. Bueno, gracias. Bueno, alguien tiene, a ver en el chat si apareció alguna consulta. Eh, Preguntan si van a subir el video, lo vamos a subir al canal de YouTube, ahí les puso Maísa de Geo y de Palio, después les mandamos el link. Y en la página de Palio en la Uni también les mandamos el link del canal para que la puedan volver a ver a la charla. Bueno, creo que no hay más consultas. Juan, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por Muchas invitarnos. gracias, creo que está buenísimo para que los chicos, sobre todo los que estudian paleo, vean que hay otras opciones que los dinosaurios, ¿no? Y que además se preparan más fácil. Aparte, igual me causa gracia porque aún los que estudian otra cosa, igual tu última foto, Juan, fue de un dino. O sea, igual nos sigue llamando la atención a pesar de todo, ¿no? Sí, seguro, siempre igual volvemos al primer amor, a lo que nos trajo por primera vez hacia la paleontología. Sí. Claro, Y sí, sí, es ese imposible dinosaurio, resistirse. ese dinosaurio yo lo compré cuando estábamos yendo para el pozo, porque ya sabía que íbamos a pasar Navidad ahí adentro. La noche que quedaba, unos regalitos y yo le regalé el camioncito el dinosaurio.
dinosaurio y quedó ahí. Y quedó. Está siempre ahí adentro del camión. Buenísimo. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias a todos los que estuvieron presentes. Ahí creo que ese es el canal de YouTube, si no después lo subimos. Marianela lo sube. Bueno, gracias Juan. Gracias a todos. Ustedes. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, hasta luego.